Debo confesar que soy nervioso, muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué os empeñáis en decir que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno. ¿Cómo, entonces, he de estar loco? Escuchad y observad con qué serenidad, con qué calma puedo contaros esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro, pero una vez adentrada me persiguió día y noche. Motivo realmente no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo y nunca me había hecho daño, jamás me insultó, y su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo, sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era un ojo azul pálido, nublado, con una catarata. Siempre que se fijaba en ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre, y así poco a poco, gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al anciano y librarme para siempre, de ese modo, de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me creeréis un loco. Los locos nada saben de cosas alguna. Pero si me hubieseis visto, si hubierais visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse las manos a la obra. Jamás me manifesté tan amable con el viejo que durante la semana anterior al asesinato. Cada noche, cerca de la medianoche, giraba el pestillo de su puerta y la abría muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para asomar mi cabeza, metía por la abertura una linterna sorda, bien tapada, para que no se escapara ni un rayo de luz. Después metía la cabeza. ¡Oh! Os hubierais reído viendo con qué cuidado introducía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. No exagero al decir que, por lo menos, necesitaba 1 hora para poner toda mi cabeza por la abertura y ver al anciano acostado en su cama. ¡Ah! ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación, destapaba cuidadosamente mi linterna. ¡Ah, con qué cuidado! ¡Con qué cuidado! Porque las bisagras rechinaban un poco. La destrababa justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incendiera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a medianoche precisamente, pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba despreocupadamente en su cuarto y hablábale con naturalidad, pronunciando su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. ¿Estáis viendo, pues, que había ser de un hombre muy listo para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, le observaba durante su sueño? Finalmente, en la 8ª noche, abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa que lo que se movía entonces mi mano. Jamás como aquella noche pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi astucia. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo, pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos. A esta idea se me escapó una risita, y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse. Tal vez creáis ahora que me retiré, pues no, os equivocáis. Su cuarto estaba tan negro como boca de lobo, a causa de lo espesas que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia, pues las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones, y, seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, continué empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a destapar la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el anciano se incorporó en su lecho preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda 1 hora no moví un solo músculo, y en todo este tiempo no oí que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo lo había hecho durante noches enteras, oyendo las arañas de la pared. De pronto escuché un débil gemido.
Se trataba de un lamento de quien es presa de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza, oh no, era el rumor sordo y ahogado que se escapaba de lo íntimo de un alma sobrecogida por el espanto. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de las 12, cuando todos dormían, había brotado de mi propio pecho, intensificando con su eco horrendo los horrores que me enloquecían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque otros sentimientos también llenasen mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados. Seguramente habíase dicho a sí mismo: no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por el suelo. También pudo decirse: cualquier insecto. Sí, procuró calmarse con cualquiera de esas hipótesis. Pero fue todo inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima. Y era la influencia fúnebre de la sombra no vista la que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada. Sentir, sí, la presencia de mi cabeza en su cuarto. ¿No creéis que es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideramos locura? Os diré que un rumor sordo, ahogado y continuo llegó a mis oídos, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo, latiendo. Excitó mi furor como el redoble de los tambores excita el valor del soldado. Me dominé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Esforzábame en conversar el rayo de luz fijo sobre el ojo, y en tanto el pálpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo más sonoro. El pánico del viejo debía ser tremendo, resonando en ese latir que volvíase cada vez más fuerte, minuto a minuto. Os he dicho que soy nervioso, realmente lo soy. Y entonces, en la quietud máxima de la noche, en medio del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me excitaba hasta un terror incontrolable. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo, pero la pulsación hacíase cada vez más fuerte, siempre más fuerte. ¿No creéis que es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideramos locura? Os diré que un rumor sordo, ahogado y continuo llegó a mis oídos, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo, latiendo. Excitó mi furor como el redoble de los tambores excita el valor del soldado. Me dominé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Esforzábame en conversar el rayo de luz fijo sobre el ojo, y en tanto el pálpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo más sonoro. El pánico del viejo debía ser tremendo, resonando en ese latir que volvíase cada vez más fuerte, minuto a minuto. Os he dicho que soy nervioso, realmente lo soy. Y entonces, en la quietud máxima de la noche, en medio del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me excitaba hasta un terror incontrolable. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo, pero la pulsación hacíase cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar. Una nueva angustia se apoderaba de mí. El ruido, los rumores que iban a producirse podrían ser oídos por algún vecino. Le había llegado al viejo su última hora. Con un gran alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo, entonces, dejó escapar un grito, uno solo. En un momento le derribé al suelo y eché sobre él la pesada cama, y hasta sonreí entonces, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse nada más a través de las paredes, y por fin todo cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos, sin advertir latido alguno. Estaba muerto, bien muerto, y en lo sucesivo su ojo no me atormentaría más.
Si insistís en considerarme loco, vuestra opinión se desvanecerá cuando os describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero con cauteloso silencio. Fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha, ni una sola mancha de sangre. No se me escapó detalle alguno. Todo había ido a parar a la bañera. Cuando puse fin a aquellas labores, eran las 4 y estaba tan oscuro como si fuese aún medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado, pues, ¿qué podía temer ya? Entraron 3 hombres, que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que había cometido un crimen. En la comisaría había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un registro de la vivienda. Sonreí, pues, ¿qué podía temer? Y di la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo había lanzado yo, soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin les conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros, en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Sonreí, pues, ¿qué podía temer? Y di la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo había lanzado yo, soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin les conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros, en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos, mi actitud les había convencido. Sentíame completamente bien. Sentáronse y hablaron de cosas familiares, a las que contesté jovialmente. Pero al poco rato me di cuenta que palidecía y decía que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la charla. El zumbido hízose más claro, persistió y volvióse cada vez más claro. Empecé a hablar copiosamente para libertarme de tal sensación, pero ésta resistió, repitiéndose de tal modo que no tardé en descubrir por último que el ruido no nacía en mis oídos. Sin duda me puse entonces muy pálido, pero seguí hablando con mayor fluidez y elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía ser? Era un ruido sordo, ahogado y continuo, semejante al producido por el tic-tac del reloj envuelto en algodones. Respiraba con dificultad y, en tanto, los agentes nada oían aún. Hablé todavía más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido crecía sin cesar. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta y seguramente haciendo violentas gesticulaciones, pero inútilmente. El ruido crecía siempre. ¿Por qué ellos no se querían marchar? Comencé a andar de un lado para otro en la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por las observaciones de los visitantes. Pero el ruido crecía sin cesar. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía ser? Echaba espuramajos, desvariaba, maldecía. Movía la silla en que se estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo, pero el ruido no lo dominaba todo y crecía indefinidamente, hacíase más fuerte, y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que nada oyeran? Dios Todopoderoso, no, están oyendo, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror, así lo creí, y lo creo ahora.
Pero había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces... «¡Atended, por favor!». «Miserables», exclamé, «no disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí, aquí, es el latido de su odioso corazón».